Bienvenidos a Estamos Condenados en esta nueva oportunidad. Estamos nuevamente, por supuesto, con nuestros amigos Miguel Chávez y Marcos Contreras, que reanuda su participación en esta bella mesa, y en esta oportunidad nos abandonó su querido amigo Miguel Schulman. Pero venimos primero contándoles que, bueno... que no es notable abandono de deberes. No, ¿sí? no es lo mismo, no es lo mismo. Solo abandonó la mesa por unos días. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, como se darán cuenta, estamos con los inicios de primavera, por eso esta voz, así que discúlpenme si por ahí estornudo, espero no molestar mucho. Y vamos a empezar por cumplir con la tarea que nos propusimos durante el último, o a los últimos minutos, digo, del programa anterior, donde dejamos pendiente poder establecer y averiguar bien cuál era el tema puntual que estaba vinculado a la querella en contra del periodista Javier Rebolledo, que recordén, no teníamos mucha claridad cuál era en específico el texto que se estaba por parte de la hija de uno de los condenados por derechos humanos que está en Punta Peuco, estaba planteando esta querella. Lo averiguamos. Lo averiguamos y quedamos en la misma posición. De la querella no se logra saber cuál es el hecho al cual se refiere. Solamente menciona una página, la página 20, y señala que eso le provoca mucha mortificación a su familia, que se hable de algo que no describe en ese libro, en la página 20, porque no es verdad, porque es imposible que haya ocurrido, pero no dice qué es aquello que no corresponde a la verdad. La querella la leímos desde el punto de vista técnico, a mí me parece que tiene una nota deficiente como cuerpo para iniciar un caso penal, Básicamente y cumple requisitos mínimos, como por ejemplo describir el hecho, claro. Pero además tampoco ofrece prueba de lo que es capital en un juicio oral y en una acción, o sea, en un juicio oral de acción penal privada. Entonces, con esa falta, ¿cómo se declara admisible una querella que no tiene elementos? Bueno, en primera instancia la declararon inadmisible, claro, y fue la Corte la que la declaró admisible. Claro, por eso no lo que... Lo que pasa es que, a ver, puede tener algún sentido que esto termine con sentencia absolutoria. Porque de persistir en su acción, porque la querella criminal que se presentó, dadas las características del procedimiento, admite la posibilidad de una conciliación, lo dice expresamente el Código Procesal Penal. Entonces, puede que la Corte de Apelaciones de Santiago haya tenido en su cabeza que lo que primero debe procederse a agotar estas instancias de conciliación. Puede que haya dicho, mire, hay a lo mejor razones para declararla inadmisible por no presentación de prueba, pero en realidad quien no ofrece la prueba e incumple con ese requisito también puede ser rechazada en el marco de un juicio oral si es que se persiste. Entonces, hay ahí una diversidad de interpretaciones. Los jueces no están obligados a declararla inadmisible. Si, vamos a poner en otro caso, si se tratara de una acusación del Ministerio Público y no se cumpliera con los requisitos formales, no necesariamente el tribunal tiene que declararla inadmisible, la acusación, pero será labor de la defensa decir, mire, esta es inadmisible y puede que termine en un sobreseimiento definitivo, cosa que aquí también puede pasar. Bueno, tú decías, y me quedo dando vuelta, diversidad de interpretaciones, porque eso es un poquito también lo que vamos a comentar hoy, que lo hemos hablado en otros capítulos de Estamos Condenados, pero obviamente el tema de la semana es la acusación constitucional contra los ministros de la Suprema, también por el tema de los derechos humanos vinculado a la, como sabemos, a la determinación de dar la libertad provisional, o sea, la libertad en realidad, condicional, a 7 personas que fueron condenadas y que ya han cumplido la mitad de su pena por delitos de lesa humanidad. En ese sentido, bueno, la primera pregunta es, y la obvia quizá es, ¿cómo afecta esto en términos de autonomía de los poderes del Estado? ¿Afecta, creen ustedes, el hecho de que se presente finalmente una acusación constitucional que, por decirlo, también tenemos que ser claros, se acordó y se presenta dentro de lo que es el Congreso? Ahora hay 5 personas que tienen que, en ese contexto, evaluar lo que son los argumentos de la misma. Emitir un informe. Claro. Todavía queda paño que cortar. Paño que cortar. La pregunta es si afecta o no afecta la autonomía.
Yo tengo la impresión que el motivo por el cual se presenta la acusación constitucional es que quienes están en contra de ese fallo quieren, en definitiva, modificar hacia el futuro, hoy día lo aclaró, lo tuvo que aclarar Carmen Hertz, lo que vaya a fallar la Suprema en ese mismo tipo de casos. O sea, en el fondo lo que están pidiendo ellos es que se siga aplicando el criterio que se aplicó hasta antes de esta causa específica, ¿no? Perfecto, ellos dicen, ¿por qué no se aplica la doctrina Juica? No obstante que hay muchos fallos previos, pero ¿por qué no se aplica la doctrina Juica? Ya, perfecto. El 2017, sin ir más lejos, hubo 2 casos en los que se concedieron los beneficios también. O sea, se aplicó la libertad condicional. Y no dijeron nada. No hubo acusación constitucional. Entonces, dice, Carmen Hertz dice, es que nosotros no estamos pidiendo que se modifique el fallo. Ya, perfecto, yo asumo. Pero sí están pidiendo, con lo que están haciendo, es que la Corte no actúe del mismo modo en el futuro. Tanto es así que sacan a quienes opinaron del modo en que no les gusta. O eso es lo que si eso no es intervenir en un poder judicial, entonces, ¿qué es? A mi modo de ver. Ciertamente repercute. Pero además, lo más grave, yo insisto, esto lo habíamos conversado en un programa previo, pero yo insisto que aquí esa forma de actuación oculta el verdadero problema y que es de responsabilidad de los parlamentarios. Sí, los parlamentarios tienen en su poder, de hecho hay una comisión mixta que no sé por qué, hoy día en la prensa a primera hora de la mañana se decía que están avanzando en concretar la modificación de la ley. Bueno, pues si esa ley, ese proyecto de ley se viene discutiendo hace más de 2 años. Más de 2 años, pues lo planteaste aquí, lo diste a conocer. Entonces, justamente que era dentro de los delitos que podía plantearse como... El 2016 se modificó. Pero no se incorporó el abuso se sexual, delitos de pornografía, de posesión. Pero debió ahí haberse pero hay un proyecto desde más o menos esa época que está en comisión mixta. Hay un proyecto también presentado en enero que lo presentó el Ejecutivo bajo el gobierno de Bachelet, que entró en enero de este año y está ahí en el Senado ahora. Entonces, esa es la verdad. Mira, a mí me da rabia esta situación porque aquí leí en la prensa durante esta semana que cuál sería el interés de concurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es, según se decía en la nota periodística, obligar al Estado de Chile a legislar. A legislar. O sea, los mismos que están recurriendo a la Corte... Son los que tienen que hacer la pega ahí. Acá yo creo que es indudable que hay abandono de deberes por parte de algún funcionario estatal. Parece razonable señalar... Parece razonable no equiparar los delitos comunes a los delitos de lesa humanidad. Eso es, yo creo, una cuestión innegable. ¿Pero el abandono de deberes no vendría de parte de los supremos? No. Sino que del otro lado. Mi opinión exactamente es esa. Mi opinión es que el notable abandono de deberes, o el abandono de deberes, porque el notable abandono de deberes es una cláusula específica que requiere un estándar más alto, pero para decirlo en términos retóricos, el abandono de deberes es de los órganos colegisladores chilenos. ¿Quiénes? El Ejecutivo y el Parlamento, el Congreso, quienes tienen la facultad de establecer leyes y plasmar las valoraciones sociales vigentes en la ley. ¿Cuál es la valoración social vigente imperante o que debiera imponerse como imperante a partir de la argumentación legislativa? Es justamente aquella que distingue entre delitos comunes de un lado y delitos de lesa humanidad con un régimen de excarcelación o libertades condicionales más intensificado, más difícil. Y eso está de mano de los legisladores. Me da la impresión a mí que los legisladores ahora, no estoy hablando de los legisladores que fueron elegidos ahora, porque han tenido muy poco tiempo tal vez, pero el legislador chileno como institución, digamos, así como se habla del Poder Judicial como institución, ha tenido en sus manos la posibilidad de hacer esto. Pues estamos hablando del Congreso. El Congreso y el Ejecutivo, si esos son colegislados. Sí, claro. Y ellos, como políticos también, los miembros de esos organismos políticos, técnicos, deberían instar también, así como lo hacen con fuerza hoy, deberían instar por la modificación de la ley o deberían haberlo hecho antes. Y ahora que nos encontramos que los ministros de la Corte Suprema, aunque suene políticamente incorrecto decirlo, son los chivos expiatorios de la falta de legislación explícita y directa sobre el tema, porque acá lo único que está claro es que, si bien es cierto, hay un argumento en el sentido de que los tratados internacionales prohíben la impunidad en este tipo de casos,
el punto es que estos sujetos condenados cumplieron la mitad de la condena. Entonces, hablar de impunidad en términos de blanco y negro no es tan fácil, es una cuestión de grado. Exacto. Entonces, cuando estamos frente a una cuestión de grado, hablar de notable abandono de deberes es más difícil, ¿no? Es una cuestión de proporcionalidad y de ponderación. Y si fuera un problema de proporcionalidad, o sea, estar descontento porque se aplicó una pena muy baja, entonces, ¿por qué no se hizo un reclamo de esta naturaleza cuando se dictaron las condenas? Entonces, ¿qué es lo que corresponde frente a los tribunales y a las instancias que se tienen, digamos, para ello? No, en definitiva yo creo que todas estas causas llegan a la Suprema por vía de recurso de casación, sí. Incluso hay algunas decisiones de la Suprema que modifican las sentencias que vienen de abajo. Entonces, si ese es el problema de proporcionalidad, bueno, a lo mejor ahí habría que mirar y decir, mire, aquí tenemos un problema y eso también requiere reforma legal. O sea, finalmente siempre seguimos reaccionando a cuestiones que presenta, como decías tú, lo que la sociedad espera de nuestras autoridades, en este caso del Congreso, del Gobierno, de los tribunales, y estamos reaccionando. No es reacción, claro. exactamente. O sea, no estamos pensando antes las cosas, no estamos viendo antes los posibles problemas que vamos a tener en el futuro y estamos esperando que pasen los problemas para... Esa es la interpretación caritativa. La interpretación un poco más maliciosa sería pensar que sí esto se previó por algunas personas, pero que no había las fuerzas políticas para instalarlo. También es una interpretación posible y que ahora hay una queja que tiene un punto legítimo, por supuesto, que es el rebelarse frente a esta equiparación entre delitos comunes y delitos de lesa humanidad, pero que se manifiesta esta queja por una vía que no es la idónea ni se dirige contra quienes son, para mí parecer, los verdaderos responsables o los en primera línea responsables de este vacío. Claro. Oye, y ojo que yo creo que voluntad política mayoritaria en este país hoy día existe para modificar la ley, en el sentido de hacer más exigentes los requisitos para conceder la libertad condicional en el caso de los delitos contra los derechos humanos. Porque existió para, por ejemplo, los delitos de abuso sexual contra menores o donde las víctimas son menores. Entonces yo no entiendo por qué no han ido más rápido. Si los votos lo tienen, esto no es una ley. Sería muy interesante saber quién se está a hacer un proyecto de ley al respecto y sería muy interesante saber quiénes se oponen a esa rigidización del marco para violadores de derechos humanos. Entonces, sería interesante para la ciudadanía saber quiénes son. Y ahí sí que hay responsabilidades políticas que después se cobrarían. Claro. Entonces, yo hasta donde entiendo se está negociando, por ejemplo, si se aplica in actum, o sea, inmediatamente, o no se aplica hacia quienes han... por decirlo así, con efecto retroactivo, que no es propiamente retroactividad el problema. Si se incorpora o no se incorpora la colaboración eficaz, que se llama en los instrumentos internacionales. Yo creo que en lo que hay consenso en que tiene que ser más exigente, basta con que le pongan en lugar de media condena cumplida, 2/3. 2/3. A mí me gustaría graficar lo poco claro que es el tema y que por eso es difícil de calificarlo como un notable abandono de deberes, el hecho de que la sentencia que revoca la Corte Suprema no recoge los mismos argumentos que se recogen en la acusación constitucional, que es completísima. La acusación constitucional explica acabadamente cuáles son los argumentos en virtud de los cuales uno podría sostener que la Corte Suprema está obligada a imponer un régimen más intensificado. Son argumentos atendibles, por supuesto. En una discusión jurídica podrían imponerse. Pero tampoco es descabellado no atender a ese argumento porque es un argumento de que no es legal, sino que en términos que son principios de derecho internacional que deberían aplicarse de algún modo. Y de interpretación, ¿no? De interpretación, exacto. Y tan de interpretación son que las sentencias de la Corte de Apelaciones que le negaban la libertad condicional a estos 7 sujetos, que después fue revocada por la Corte Suprema, no desarrollaban ese argumento, sino que establecían que porque no había arrepentimiento, porque el informe psicosocial no era adecuado, debía negarse. Es un argumento completamente distinto ese. Y eso no está en la ley. Eso no está en la ley, que los sujetos deban arrepentirse, por ejemplo, que deban tener un informe psicosocial favorable, no está ni en la ley, ni está en los tratados internacionales. Por lo tanto, es un argumento distinto al que se esgrime en la acusación constitucional el día de hoy. Y eso, para mi gusto, demuestra que la cuestión no es tan clara. No es tan clara. De hecho,
Perdona, Sí, sí, sí. hay elementos que hoy día, por ejemplo, de la democracia cristiana han dicho que para ellos no se cumplen los requisitos jurídicos. Por otro lado, también hay ciertas dudas, incluso el diputado que estuvo acá con nosotros, Leonardo Soto, también había señalado, porque ya venimos conversando de esto, tocando al menos tangencialmente el tema hace rato, y en una invitación que le hicimos acá también señaló que él tampoco estaba Es que acá hay que diferenciar muy claramente la cuestión, y cuando uno dice que esta cuestión no es tan clara y que tal vez no califica como notable abandono de deberes, no es que uno no esté reprochando la violación de derechos humanos y no es que uno no esté diciendo que deban estar sometidos estos sujetos a un régimen más duro. Lo que uno está diciendo es que hay que diferenciar claramente entre el ámbito ético, político y el reproche que uno hace ahí y las leyes que tenemos y el ordenamiento jurídico que tenemos y hasta dónde el ordenamiento jurídico permite que los conflictos se resuelvan tal como uno quiere. Mira, yo creo que además, y contestando la primera pregunta que tú formulaste, ¿hay o no hay injerencia? Yo creo que es muy interesante una entrevista que vi que se le hizo a el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, quien concurrió por lo demás a La Moneda a hablar de estos temas. También se la hizo, entiendo que Tomás Moschete. Él dice, debemos acostumbrarnos a que quien en última instancia dice el derecho, o sea, genera jurisprudencia, es la Corte Suprema. Si la Corte Suprema se puede equivocar, nos podemos equivocar como todo el mundo, se puede equivocar, pero es el órgano máximo que dice la ley. Si no nos gusta, y lo que yo veo, y por eso creo que es tan grave lo que ocurre, esto de acusar a alguien porque dictó una sentencia que no me gustó, es que en definitiva estamos creando por una suerte de instancia extra para discutir estos temas. Es decir, después de la voz de la Suprema, que se supone para los abogados, para los jueces, no vamos a decir que la Asociación Nacional de Magistrados es muy proclive a la Corte Suprema, pero lo que sí está claro es que queda la sensación de que después que dice la Suprema algo, ahora entonces hay una suerte de tribunal tuitero, de redes sociales y lamentablemente en el Congreso cuestionando lo que hace la Corte Suprema. Yo soy de la idea, no soy de la idea de excluir toda acusación constitucional respecto de actuaciones jurisdiccionales. Yo creo que hay casos en los cuales se podría acusar constitucionalmente de forma exitosa y razonable. En el 94 hubo una acusación constitucional que fue por una conducta algo distinta. Y se sancionó al ministro Cerecea, Humberto Cerecea, pero ahí, ojo, que ahí las acusaciones eran distintas. De venalidad. O sea, sí. el ejemplo máximo del juez venal se dijo cuando se discutió esa acusación. Exacto. Exacto. Oye, bueno, pero tiene que ser en casos de ese tipo, porque como dice Miguel, para que el derecho funcione como derecho y las instituciones funcionen como institucionalidad, tiene que haber un punto de clausura en el que se diga hasta acá se resuelve, hasta acá, esta es la última palabra que se dice. Y esa última palabra la tiene la Corte Suprema en Chile. Si alteramos el sistema y empezamos a acusar constitucionalmente a los jueces por resoluciones que uno estime incorrectas, de interpretación incorrecta, el sistema se altera y el equilibrio de los poderes del Estado se desvirtúa. Y ojo que esta regla de respetar que es la última decisión es propia de todos los países civilizados, de todos. O sea, no hay ningún país que no, estamos hablando ya, no vamos a hablar de Sudamérica, pero vámonos a Europa, vámonos a Estados Unidos, la Corte Suprema tiene la última decisión. Y en este caso, en los casos de las 7 personas, que es la que ha generado toda esta polémica, no se puede revertir nada, pues ya la última palabra la dijo la Corte Suprema y ya no hay nada más que hacer. Pero entiendo que se habla de un recurso de nulidad respecto de esos fallos, que yo entiendo que no es recurso de nulidad, porque contra la resolución de la Suprema no hay recurso. No. Debe ser algo así como una nulidad por algún defecto en la tramitación del caso ante la Corte Suprema, que se denomina nulidad propiamente tal o nulidad en la vista de la causa. Y que un poco la jugada que se espera pueda resolver a lo mejor este problema que se ha suscitado. Yo hoy día vi, yo no tenía idea, yo lo vi hoy día en la prensa, sí. Entiendo que la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, a través del abogado Contreras, Eduardo Contreras. Eduardo Contreras,
presentó una nulidad, se habla de nulidad, yo entiendo que debe ser algo que pasó en la vista de la causa. No tengo claro cuáles son los argumentos. Ni Es qué que fue no lo que se estaba pidió. muy claro. No queda claro en la prensa. No queda claro. Entonces, si es así, cuando se nula algo, deja de existir una resolución. Claro, y debe hacerse de nuevo la vista de Debiera la causa, hacerse claro. y quienes intervinieron en el acto anulado no están vedados de intervenir en si debe haber una nueva vista de la causa, una nueva tramitación. Entonces, yo no sé, yo insisto, yo no tenía idea que existía, porque hay temas de plazo que hay que cumplir ahí, no sé si se habrán cumplido. No sé cuál ha sido la tramitación que se le ha dado, no sé cuándo se presentó. Acá la cuestión clave que uno debería preguntarse a futuro para ver cuál es el impacto institucional de una acción como esta es la pregunta de la autonomía, que tú la hacías en primer término. Y la autonomía debe cuestionarse en términos de apego a la ley. La autonomía no es que el poder judicial sea un poder institucional tan fuerte, no, es el apego del juez concreto a la ley y a los tratados internacionales también, sin eso no hay que olvidarlo. Gracias. Pero que están ratificados por nuestro Congreso. Exacto. Pero con la interpretación que ellos razonablemente le den. No pueden estar mirando o calculando cuál va a ser la consecuencia política de sus decisiones o cuál va a ser la consecuencia de su decisión en su cargo, que sean destituidos posteriormente. Eso implica interferir en la relación del juez con la ley y los tratados internacionales y, por lo tanto, una afectación a la autonomía, que la autonomía no es sino eso, el apego del juez a la ley. Por ejemplo, supongamos que se anula o fructifica el recurso de nulidad que interpuso el abogado Contreras. Significa entonces que otros jueces van a entrar a fallar. Todo este revuelo que se ha provocado es razonable de esperar que repercuta en el comportamiento posterior de quien intervenga. Y antes de cerrar el debate de hoy, necesito preguntarles qué opinan. No sé si se enteraron, pero en las últimas horas se ha sabido de la posibilidad o el ánimo que le ha puesto el diputado de mi zona, justamente, Ignacio Urrutia, que es de la UDI, de apoyar esta acusación constitucional. Claro que con la mirada distinta, él quiere sacar a 3 magistrados que él considera de izquierda de la Corte para así beneficiar aún más a las causas, digamos, por parte de los militares. Es una forma bien extraña de apoyar, pero no sé qué les parece. Me parece, por decirlo de algún modo suave, Que deleznable. Me parece repudiable, me parece que es un uso instrumental de una acción que tiene que tomarse con seriedad. Una acción constitucional no es una cuestión baladí, no es frívola, y que denota, en el uso político que él le está dando, denota un cálculo y una interferencia en otro poder del Estado, en el Poder Judicial, en la Judicatura, que no es propia de una institucionalidad seria y sana, y de un parlamentario que se comporte con seriedad y responsabilidad. Yo creo que, a ver, esto da rabia, da mucha rabia. Uno es abogado, uno es lo que hace en su vida, y esto resulta tan urticante porque uno no debe acostumbrarse a estas salidas de madre, que ya no son salidas de madre, a estos abusos. Están normalizando. Claro, ¿hasta cuándo vamos a quedarnos sin reaccionar? Curiosamente, el señor Urrutia estuvo a punto de ser desaforado y fue la Corte Suprema La que lo salvó. la que lo salvó. Entonces, y yo no he hecho el análisis, pero quizás alguno de estos, de aquellos que quiere echar, probablemente están apoyando. Entiendo que hubo solo un voto de minoría del ministro. Bueno, Muñoz. aquí en este caso tenemos al diputado Urrutia, que es parralino, al igual que yo, y el ministro Dolmetsch, que también es parralino. Así que vamos a ver cómo se toma en nuestra tierra también esta discusión, que no es menor. Hay más y parralinos que masones en el poder del Estado hoy día. Parece. Vamos, Isabel, al poder entonces. Muchas gracias y estamos condenados. Los espera en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.